principio, nuestra hermana Milvania está en Mateo capítulo 24, verso 13. En la versión Reina Valera contemporánea dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Generalmente escuchamos este verso en la Reina Valera tradicional que dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Para los temas de lugar es lo mismo, pero quise enfocarme en esta versión porque además de los hechos que están aconteciendo, por lo sucedido en nuestro país, que nos ha afectado a todos, eh, todo el que esté vivo en esta nación y aún en otros lugares les ha tocado, de verdad, aunque no tengamos un pariente o alguien cercano, pero como seres humanos lloramos con los que lloran y sentimos un dolor, una tristeza por este acontecimiento que nunca se había visto aquí. Pero más que en este acontecimiento, yo reflexionaba porque los hermanos de nuestra congregación recuerdan que el tema de las 40 mañanas, los 40 días de ayuno y oración, era volver a la senda antigua. Sí, así es. Y precisamente todas las oportunidades que me ha tocado compartir, ya sea enseñanza bíblica o algo, como que ha girado en torno a eso mismo. Incluso en el ministerio al que pertenezco, también el ministerio de danza, nos tocó a un grupo estudiar sobre este tema. Y a medida que uno profundiza, como que van surgiendo muchos otros temas que realmente son fundamentales para uno como cristiano, sirven para la vida cotidiana, para nosotros que hemos emprendido un caminar con el Señor, que estamos en esta carrera, peleando la buena batalla, como decía Pablo. Es imprescindible que nosotros tomemos esta cita bíblica y que la peguemos y que la pongamos delante para que nos ayude a enfocarnos en la meta. Originalmente nosotros estudiamos una cita que decía o que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, así es. Y me gusta que luego viene este verso, pero el que resista hasta el fin, este será salvo. Y más adelante dice, y este evangelio será predicado a todos. Entonces, tenemos que ver el contexto, no solamente quedarnos con una parte. La maldad se va a multiplicar, eso es algo claro. Y yo escuchaba en un mensaje hace unos días que un pastor predicaba que en las señales de los últimos tiempos, fuera para los que no están en Cristo, la señal va a ser que la maldad se multiplique. Pero para los que estamos dentro de la iglesia, en los caminos del Señor, va a ser que el amor se enfríe. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos dice, pero el que persevere, el que resista hasta el final será salvo. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro pastor, yo quise profundizar un poquito más, porque uno tiene que saber, aunque no seamos entendidos en una materia, pero uno tiene que tener por lo menos un conocimiento básico para saber de qué está hablando. Y yo me fui a buscar qué significaba la palabra resistencia. Y en una definición secular dice que la resistencia es entendida como la acción o capacidad de aguantar, tolerar u oponerse. Sin embargo, su definición queda sujeta a la disciplina en la cual sea aplicada y que proviene del latín que es resistentia. Entonces, profundizando un poquito más, resistir proviene del latín resistere, compuesto por el prefijo re, que indica repetición o oposición, y el verbo sistere, que significa colocarse, mantenerse firme. Esta etimología nos da una pista fundamental para entender su significado profundo. La idea de mantenerse firme frente a una fuerza o influencia externa. Aquí, sin ser algo espiritual, solamente con la definición secular, nos está diciendo a nosotros que la idea es que nosotros nos mantengamos firmes haciendo frente a una influencia externa. Y todos los que estamos en los caminos del Señor sabemos que Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Amén. Y mucha gente interpreta al mundo como lo físico, lo literal, pero cuando se refería al mundo hablaba del sistema. La Biblia dice que el príncipe de este siglo es el que gobierna este mundo. Es un sistema, es un gobierno que es espiritual, que no se puede ver. Entonces nosotros que estamos aquí, pero que no pertenecemos, tenemos que desarrollar la capacidad
de resistir a esa fuerza externa que nos hace oposición. Es como cuando uno va compitiendo, hay una oposición. A mí me gusta mucho el salmón y yo siempre me he identificado con el salmón, porque el salmón nada contra la corriente. Y yo siempre como que desde muy joven, yo siempre fui así, de las personas que yo no puedo hacer algo porque todo el mundo lo haga. Yo tengo que saber el por qué y yo sentirme identificada para yo hacerlo. Y eso es algo de un poquito hasta riesgoso, porque a veces en la escuela había que entregar un trabajo y todo el mundo decía que era así, un trabajo de investigación. Y yo muchas veces corría el riesgo de esperar hasta el último momento sin hacerlo, porque yo entendía que no era así y yo decía, pero que eso no me cuadra. Entonces es algo un poquito peligroso porque una virtud puede también ser algo en contra si no se sabe manejar. Entonces, profundizando un poquito más, viendo los diferentes matices, hay dos ideas principales de resistir. La primera es soportar o aguantar. Esa es la que más uso común tiene. Dice, implica la capacidad de tolerar una situación difícil, un dolor físico, una presión emocional, etcétera. Resistir el frío, resistir la tentación, resistir el ejemplo, son algunos de los ejemplos que podemos ver. Y muchas veces nos centramos en que la capacidad de soportar puede ser algo desagradable o incómodo, porque realmente para uno desarrollar algo tiene que hacer resistencia. Muchas veces la resistencia genera dolor y a nadie le gusta. Y hasta la Biblia dice que Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. Entonces, muchas veces nosotros no queremos padecer, pero para nosotros poder desarrollarnos hay una parte que implica dolor. Cuando un niño está creciendo, lo que pasa es que uno durmiendo uno no lo siente, pero los huesos se están estirando. Y por eso es tan importante descansar, porque mientras nosotros dormimos, nuestro cuerpo hace una función que si lo hiciera cuando estamos despiertos, fuera muy doloroso para nosotros. Y a veces uno ve a un niño y como uno lo ve todos los días, uno no va notando el cambio que va experimentando ese crecimiento. Pero cuando uno dura un tiempo sin ver, uno dice, wow, pero tú sí creciste. Pero ese crecimiento de ese niño, ese estiramiento de esos huesos, ese trabajo muchas veces se da mientras él está durmiendo. Y hay algunos niños que a veces los llevan al médico porque le duelen las piernitas. Yo que tengo muchos sobrinos, a veces los han llevado donde un fisiatra o algo y el doctor le dice, no, 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 él no necesita nada, eso es parte del crecimiento, eso es parte del desarrollo. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros experimentamos dolor cuando estamos creciendo, cuando estamos haciendo una resistencia, porque eso es parte del paquete. Otra definición es oponerse. Aquí dice que implica una acción más activa. Se refiere a la oposición consciente y deliberada a una fuerza externa, ya sea física, moral o intelectual. Resistir una invasión, resistir una autoridad, resistirse al cambio, son algunas de esas definiciones. Entonces, para ya profundizar un poquito más en la parte ya de la palabra, dice perseverancia, que viene siendo el sinónimo de esta definición en la palabra, en ese verso base que utilizamos hoy, dice que la perseverancia es la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y constancia en una acción. La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación o tesón. En este sentido, se aplica tanto en las ideas como en las actitudes o en la realización de algo para, para cumplir un propósito o para alcanzar una meta. Entonces, mientras yo leía esto y veía todos los versos que nos habla la palabra de perseverar, de resistir, de permanecer, cuando yo leía el contexto de estos versículos, la mayoría de estos versículos estaban englobados en una situación de apostasía, de pecado, de perdición, de desenfreno, y venía enlistando todas estas cosas que estaban sucediendo, y al siervo del Señor que Dios le daba esta palabra le decía, pero el que persevere, pero el que resista, pero el que se mantenga, pero tú resiste, pero tú persiste. Entonces, dentro de todo eso que nosotros estamos viendo como hijos de Dios en este tiempo, dentro de todo este caos, dentro de tanta maldad, violencia, injusticia, pecado, desenfreno,
Dentro de todo eso, que no somos ajenos porque el Señor ya nos advirtió de antemano, el Señor nos dice, pero el que resista, pero el que persevere, pero el que permanezca va a recibir el galardón, Amén. va a obtener ese premio, va a recibir ese premio que yo he guardado para aquellos que, como dice la palabra, como ese atleta que corre, pero que corre de manera legítima, porque esa es otra cosa. La gente quiere correr y llegar a la meta, pero muchas veces haciendo trampa. Así mismo, muchas veces yéndose por el caminito, por el atajo, y tal vez ahora se da menos porque ahora hay muchos más mecanismos para monitorear eso, pero antes se dieron muchas competencias, los que ven documentales e investigan, de gente que hacían trampas. Había un maratón, había una carrera de ciclismo y venía y ganaba una persona. Y yo he visto algunos documentales y cosas que han quedado registradas de gente que se veía que esa persona, algunos tenían un gemelo, algunos se fue por un atajo, como no había cámaras y tantas cosas como ahora. Y de repente salía la gente decía, wow, ¿cómo fulano que iba en tal posición ganó? Porque hacían trampa. Vemos un caso de Lance Armstrong, que era un ciclista de que ya, después que ya ganó todos los premios, resulta que hacía trampa. Así O es. sea, que entonces ahí mismo quedó toda su carrera avergonzada. Por eso es importante, como dice Jessica, correr legítimamente. Así es. Y en ese mismo tenor de un atleta, la palabra dice que ningún atleta que se prepara para competir, o sea, usted no se envuelve en los negocios de este mundo. Un atleta tiene que tener una disciplina, tiene que tener un cuidado, la alimentación, el descanso, cosas de las cuales tiene que cohibirse. Y mientras yo leía, yo encontré algo que decía que 4 pilares fundamentales de un atleta son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Amén. Y mientras yo leía eso, en esos días saliendo de mi trabajo iba caminando y una compañera me recordó un atleta que tal vez muchos jovencitos no lo conocen, Marcos Díaz, que era un nadador que nos Nadador. representó. Él sufría de asma y por eso él empezó en natación. Y él tenía la categoría de natación de largas distancias. Y para lograr eso, uno tiene que desarrollar una resistencia. Y muchas veces esa resistencia es mental, es en nuestra mente. Si nosotros aquí somos vencidos, nuestro cuerpo automáticamente se va a dar por vencido. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, que la alimentación nuestra sea la dieta espiritual que el Señor nos ha dejado, que nos comamos la palabra cada día, que nosotros nos alimentemos. ¿Para qué? Para que estemos robustecidos, para que cuando lleguen esos momentos de debilidad, de necesidad, nosotros tengamos una reserva de la cual echar mano. Amén. Porque el Espíritu Santo no nos va a recordar nada que no tengamos aquí guardado. Él puede hacerlo, pero Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que tiene principios y Dios se rige por principios. Y Dios nos va a recordar a través del Espíritu Santo las palabras de Cristo que nosotros hayamos comido. Ese logo que hayamos ingerido es lo que se va a convertir en rema. Pero si no tenemos logo, ¿de dónde va a surgir el rema? ¿De dónde vamos a hacer ese pan que va a alimentar si nunca tuvimos, aunque sea un poquito de harina y el poquito de aceite? Necesitamos el aceite, la harina, el agua. ¿Para qué? Para que en el momento necesario ese pan pueda producirse, que nos dé vida a nosotros y que le dé vida a otros. Amén. Entonces, viendo algunos versos donde nos habla de la perseverancia, de la resistencia, vemos en Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 que dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Es difícil gozarse en los tiempos de dificultad, en los tiempos de prueba. Y la palabra va más allá, no nos dice que nos gocemos, dice que nos regocijemos. Entonces nos está hablando de una acción constante que se renueva. O sea, no es que es como una capa de gozo, otra capa de gozo, una capa de gozo, otra capa de gozo. Es volver a poner. Entonces, aunque cueste, la palabra nos dice que tenemos que regocijarnos.
Y a medida que nos regocijemos en medio del sufrimiento, vamos creando una resistencia, una perseverancia que nos va forjando el carácter, que nos va haciendo que nuestro carácter se parezca al carácter de Cristo, que es el modelo que nosotros tenemos. Vemos también en Hebreos 10:36 que dice, en la Nueva Traducción Viviente, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Amén. Aquí vemos que hay una consecuencia. Para nosotros obtener lo que Dios nos ha prometido, tenemos que perseverar en qué? Haciendo la voluntad de Dios. Porque mucha gente quiere perseverar, pero perseverar según sus caminos, según sus propias normas. Pero la Biblia nos dice en lo que Dios nos ha mandado, en hacer su voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Comiéndonos el rollo, leyendo la palabra, escudriñando, no leyéndola por arribita el versículo que nos acomoda. No, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Y yo amo al Señor. No, hay una profundidad. Dios nos ama a nosotros, pero hay profundidad. Porque Jesús dijo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, amar a Dios implica guardar su palabra, caminar conforme a lo que Él nos dice que hagamos, no conforme a nuestra propia conveniencia. En Romanos 2:7 dice también, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí vemos que todos los versos que nos hablan de perseverar, de permanecer, de resistir, al final nos hablan de un premio, nos hablan de vida eterna, nos hablan de salvación, nos hablan de corona, nos hablan de honra. O sea, todos los que queramos llegar hasta ahí, tenemos que perseverar en el Señor, tenemos que resistir. En Hebreos nos dice que todavía nosotros no hemos resistido hasta la sangre al pecado. Y hay otra versión que dice, ustedes no han resistido hasta entregar su vida. Y mucha gente que no conoce al Señor no puede entender muchas cosas que nosotros los que hemos decidido caminar con el Señor hacemos. Muchas personas no pueden entender cómo alguien que está pasando por un proceso de duelo puede estar firme en el Señor, pueda dentro de su dolor, porque somos humanos, de darle gracias a Dios, de decir, el Señor tiene un plan mejor, el Señor sabe por qué lo permitió. Cuando perdemos a alguien que partió en el Señor, uno decir, pero tengo la esperanza de que lo voy a ver. Así es. Cuando alguien no conocía al Señor, uno tiene la fe, la esperanza de que el Señor haya tenido misericordia y de que en esos últimos instantes de esa persona, Dios haya tenido un trato. Amén. El que no conoce al Señor no puede entender eso. Así como muchos que no practicamos una disciplina deportiva, no entendemos muchas veces el sacrificio que hace un atleta. De acostarse temprano cuando otros están fiestando, de cohibirse de ciertos alimentos que tal vez le gustaban porque él necesita estar en óptimas condiciones, de tener una disciplina de todos los días, sin importar que tenga o no tenga competencia, de ejercitarse. Asimismo nosotros no podemos solamente agarrar la Biblia y leerla el día que vamos a dar una palabra, el día que estamos en necesidad. Tenemos que hacer un hábito. Usted no dura una semana sin alimentarse, a menos que usted esté haciendo un ayuno con un propósito especial y usted no lo hace solo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos durar días y días y días sin alimentarnos espiritualmente, Amén. sin tener esa intimidad con el Señor? No importa que conozcamos al Señor, no importa que no hayamos todavía abierto nuestra vida para que Él sea el que reine, para que Él sea el que gobierne. Si usted todavía no conoce al Señor, usted tiene la oportunidad de acercarse, porque la Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y muchas veces las relaciones se van fortaleciendo con el trato. Amén, así es. Una persona es desconocida hasta que usted empieza a tratarla, a tener roce con esas personas, a tener conversaciones. Esas conversaciones se van volviendo más profundas, van subiendo de nivel y ya llega a una interacción más avanzada, un café, un jugo, una plática.
Y usted va viendo cualidades de esa persona y esa persona va interactuando con usted y va empezando una amistad. Asimismo, el que no conoce al Señor, acérquese al Señor. Sea honesto, sea sincero, háblele al Señor, dígale cómo usted se siente, mire, confiésele su pecado, que Dios no se escandaliza. Porque donde nadie más lo ve, Dios está ahí. Dios nos conoce en lo más íntimo, aún las cosas que nosotros no conocemos de nosotros, para Dios no están ocultas. Entonces, para ir avanzando, porque sé que el tiempo apremia, dice en Hechos 2, 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, perseverando unánimes todos los días en el templo. Tal vez no podamos estar físicamente, pero en estos tiempos tenemos la oportunidad de congregarlos aún de manera virtual. Estamos perseverando, cada quien en comunión en su casa y en comunión con los hermanos, partiendo el pan en las casas, compartiendo el alimento, la palabra de bendición, de edificación, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Nuestra boca no puede cesar de alabar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Aunque usted no cante, que de su boca salgan palabras de bendición, de edificación, palabras que hagan que otros también glorifiquen a Dios. Y eso ayuda a que nosotros tengamos el favor de otros. Que a pesar de nuestro carácter, de nuestras debilidades, otros puedan ver un reflejo de Cristo en nosotros. Y cuando hacemos todo eso, el Señor cada día es quien va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace la suya. ¿Por qué? Porque no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y en esta carrera, así como un atleta tiene un entrenador que va ahí, aunque no esté delante de las cámaras, y le va diciendo, le va recordando, le va dando palabras de fortaleza. Asimismo, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, ese entrenador, ese motivador, ese que le recuerda a uno la meta, que le da la palabra. Acuérdate, te falta tanto. Asimismo, no estamos solos. Amén, gloria a Dios. Qué linda referencia cuando hablas en esta palabra de la resistencia y de permanecer en el Señor. Yo creo que he hecho comentario aquí en otra ocasión de la película, Antonio la ha visto también, de Vencedores. Yo también. Sí. Es tremenda esa película. Yo de hecho la estaba compartiendo con los niños de la clase. Ujú. Y nosotros vemos cómo ella, cuando tú hablabas del nadador, y ella sufre de asma también en Sí. la película, y vemos en ella la insistencia en participar, vemos su resistencia al momento de, pero cuando tú mencionas ahora, nosotros tenemos una persona al lado, que es el Espíritu Santo que nos guía. Entonces ahí me iba a que ella, para poderse sentir motivada, para poder llegar hasta la meta donde quería llegar, ella utilizó unos auriculares donde su papá en ese Así es. momento le iba instruyendo y le iba diciendo, toma ánimo, coge fuerza, ahora vas a cruzar por tal sitio, ahora tú te vas a encontrar con... Y es poderoso porque cuando nosotros alineamos esto a la vida espiritual, nosotros estamos corriendo, nosotros tenemos que resistir, tenemos que persistir y tenemos esa voz que nos dice, no te canses, toma ánimo, sigue adelante, no desmayes, hay cosas que vienen al frente, pero yo estoy contigo. Y es el Espíritu Santo que nos habla a nuestro interior. Entonces, ese tema que el Señor puso en el corazón de Jessica en esta mañana, es justo para este tiempo. Nosotros hay obstáculos, hay situaciones y nosotros tenemos que perseverar, perseverar, y como dice su palabra, hasta el fin, hasta Amén. obtener el galardón, hasta nosotros llegar a la meta. Y como mismo explicaba Jessica, todo trae una recompensa, vida eterna, corona. Y es que hay que reflexionar sobre esto. Hay que reflexionar, no nos podemos cansar. Y ella hizo referencia a una parte, no es que estoy haciendo conclusión, Tranquila. pero hizo referencia en una parte que la iglesia, lo que no nos podemos cansar y no se puede ir, es el amor. Amén. Entonces, es relevante para este tiempo, es importante para este tiempo. Y el ayudador perfecto que Jesús nos dejó cuando partió fue el Espíritu Santo. Amén. Amén. Continúa. Escúchame, mira, en ese mismo tenor, ¿por qué ella llegó a la meta? Porque ella seguía la instrucción. Así Para, es. avanza.
Muchas veces el Señor le dice, es tiempo de parar, es tiempo de avanzar, es tiempo de callar, es tiempo de hablar, como dice en Eclesiastés, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Y automáticamente, si Noé lo hubiera hecho a la manera del arca, Se hunde, se hunde. Sí. se hunde. Que como mencionaba en los 4 pilares, uno de ellos era la velocidad. Y yo reflexionaba de que eso no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y muchas veces en esta carrera uno tiene que saber cuándo bajar la velocidad para cuando sea necesario acelerar. Así es. Pero el entrenador que sabe cómo debemos hacerlo nos da las instrucciones, baja. Y a veces uno quiere acelerar, dice, no, 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 va a darle despacio, sigue el ritmo, marca. Y hay un momento que dice, dale. Y a veces uno se queda sin fuerza y le dice, tú puedes, avanza, no, 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 no te puedes rendir. Pero hay que escuchar instrucciones porque no estamos solos. Amén. Sí, así es. A veces no escuchamos la voz del instructor y ahí es donde viene el fracaso. Así es. Dice Santiago 1, versículo 2 y el versículo 3, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Pero ¿cómo nosotros encontramos esa paciencia dentro? Es cuando nosotros tenemos resistencia. Así es. Amén. Si nosotros no resistimos, lamentablemente no vamos a poder sobrepasar, ni tampoco vamos a tener gozo. Así Porque es. quizá usted se diría, pero ¿cómo nos vamos, como decía Jessica, cómo nos vamos a gozar cuando estamos pasando por dificultades? Es que si no resistimos, vuelvo y repito, ninguna de esas cosas se van a dar. Porque a veces somos demasiado niños y lo que pensamos es, cuando estamos pasando por situaciones, en vez de ir donde el instructor nuestro, que es Dios, el que nos ha dado el manual, que es la Biblia, para nosotros regirnos, lo que vamos es llorando donde un hermano y lo que menos hacemos es orar cuando estamos pasando por diversas pruebas y se nos olvida incluso hasta leer la palabra, como decía Jessica, es Así todo es, sí. lo que en realidad nos ha traído nuestra hermana en el día de hoy ha sido que estemos en el manual, Amén. que busquemos de la palabra de Dios y que nos acerquemos cada día más a Dios para que podamos resistir. Amén. Amén, Gloria a Dios. amén. Así es. Y la Biblia dice que debiendo ser ya maduros, muchos son niños. La palabra también dice que el niño es inexperto y aunque sea heredero, no puede manejarlo. Entonces, también nosotros como cristianos, a veces cuando uno está empezando los caminos del Señor, no quiere ir acelerado, acelerado. Y a veces el maduro, el pastor, el líder, lo está preparando y dice, no, 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 espérate. Porque uno lleva un acelero como los muchachitos, que hay una competencia, hay que frenarlo porque salen antes de tiempo. Y así mismo nosotros Gloria a debemos, Dios. debemos de alimentarnos, de prepararnos. ¿Por qué? Porque si salimos disparados, acelerados, nos podemos desbocar y no vamos a avanzar porque al instante nos vamos a cansar. Entonces, eso es, como decía, una carrera de perseverancia. Esto no es de velocidad. El instructor nos va marcando la pauta rápido, despacio, baja, acelera y nos va guiando. Y hay un verso que dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y nosotros tenemos que cuidarnos de que el amor del Señor no se enfríe en nosotros, porque todo lo que nos va a ayudar a nosotros a perseverar es el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que está afuera nos va a desenfocar y nos va a hacer enfriarnos. Y yo les confieso que muchas veces uno en el ministerio, en el servicio que le toca, uno no suelta la toalla por amor a Dios. Porque hay Amén. momentos Así es. en que uno se carga. Yo una vez me tomé un año sabático dando clases de niños hace muchos años en la iglesia, porque yo preparé una clase con tanto amor. Y cuando yo se le da a los niños, como que yo sentí como que ellos, yo dije, me voy a tomar un año. Y yo me tomé un año. Y mis líderes como que no notaron. Y como el tiempo dice, pero fulana, pero tú no estás dando clase. Entonces, tenemos que cuidarnos de que el amor no se enfríe, porque si el amor se enfría, vamos a empezar a desistir, nos vamos a empezar a descuidar. Y ese amor es lo que nos hace ser disciplinados cada día y nosotros pararnos
Mire, levantarse temprano es un acto de amor hacia Dios para tener ese tiempo con Él. Amén. Amén. Así es. Entonces, el amor es lo que nos va a hacer seguir perseverando con la ayuda del Espíritu Santo. Dios les Amén. bendiga. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana en esta mañana. Jessica, de verdad que muy atinado el mensaje en este día y para estos tiempos. Vamos a permitir que Jessica esté orando en esta mañana para que el Señor esté dando a su iglesia esa fuerza de voluntad y que nosotros podamos resistir al enemigo, podamos resistir a las pruebas, podamos resistir a las tentaciones cada día, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros desmayemos. Amén. Eso es lo que quiere el enemigo, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo ahí como nuestro ayudador, pues de verdad que es nuestra mayor fortaleza. Entonces, Amén. Jessica, para que esté orando en esta ocasión Gloria por a la Dios. iglesia. Padre, gracias, papito lindo, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hemos visto tu mano de misericordia, de amor con cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro Gloria a consolador. ti, Señor En esta Jesús. hora te queremos pedir Gracias. que tú nos ayudes, Señor, como tu novia, como tu iglesia, como tu cuerpo, Padre, a seguir firmes, a perseverar en ti, Señor, Padre, a no retroceder, porque tu palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que volvemos atrás, sino de los que seguimos hacia adelante, como decía Pablo, hacia el premio del supremo llamamiento. Padre, que en esta hora, Señor, tú vengas impartiendo de tu fortaleza a cada uno de tus hijos, Padre, que está debilitado, Señor, que está desfalleciendo, Padre, que se siente agotado, que se siente sin fuerza, Señor, que ha perdido la esperanza, Padre. Que en el nombre de Jesús tú renueves sus fuerzas, que tú los llenes, que tú los revistas de tu amor, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser reavivados en tu palabra, Señor, que tú avives el don del Espíritu Santo en cada uno de ellos, Padre, que ellos puedan recobrar las fuerzas, que ellos puedan enfocarse, Señor, en el galardón que tú has prometido para cada uno de aquellos que llega hasta el fin, que logre culminar la carrera, Padre bueno, de manera legítima. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú vas a seguir ayudándonos, porque tú eres un Dios de promesas, porque tú eres un Dios que permaneces fiel aunque seamos infieles. Y sabemos, Señor, que la buena obra que tú has empezado en cada uno de tus hijos, tú la vas a perfeccionar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y también te pedimos para que tú sigas añadiendo a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos, Señor. Que tú nos uses, Señor, como instrumento de bendición y que podamos reflejarte a ti en cada lugar, que sobre todo defecto, sobre toda debilidad, Señor, sobre toda falta, Señor, ellos puedan ver tu gracia en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te Gloria a damos Dios. gracias, Señor. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Y a ustedes damos gracias a Dios por la vida de cada radio escucha que ha estado en sintonía en esta mañana. Recuerde que esa resistencia nosotros debemos de permanecer ahí siempre firme. No hay tiempo para más. Pasen feliz resto del día y será hasta la próxima.